Bueno, continuamos. Bienvenidas a todos y a todas, a todos. Este segundo panel de las encrucijadas del litio se mete ya de lleno en, creo, una de las encrucijadas más vitales que tenemos en esta discusión, que es la de las relaciones sociales y comunitarias. Para eso, digamos, partimos de un consenso que tiene que ver con, bueno, las comunidades tienen que efectivamente participar e intervenir en la forma en que se toman decisiones en lo que es la actividad, pero de qué manera y con qué, digamos, con qué formas, en qué formatos, cuáles son los objetivos de esa participación. Y para eso tenemos un panel muy diverso y muy interesante. Nos acompaña Melissa Ecostegui, que es especialista en esta cuestión de la vinculación con las comunidades, trabajó mucho tiempo en Salta. Por otra parte, de Argentina, Doni, viene de Bolivia, es líder y además asesor jurídico de la comunidad de Río Grande de Bolivia. Tenemos a Tomás, que es antropólogo y tiene mucha experiencia en vinculación comunitaria en Chile. Nos acompaña el secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, en Argentina, Miguel Soler. Manuel, que es especialista en gobernanza del litio de Bolivia, y Mónica Echenique, que es responsable de relaciones comunitarias de la minera Exar, que opera en Jujuy. Así que, bueno, un poco es dejarles de vuelta planteadas las reglas, un poco para ordenar la intervención. Vamos a tener dos presentaciones de Manuel y de Melissa, y luego la idea es un poco que cada uno reaccione o tener las impresiones e ir teniendo un intercambio bastante fluido a ver qué surge y qué pensamos. Así que, Manuel, te invitamos a dar la exposición. Lo más sencillas posibles, que es lo que hasta ahora hemos tratado de, o cómo comprendemos este asunto de las relaciones sociales de las comunidades, desde la perspectiva principalmente de las comunidades, pero también en una visión de gobernanza multiactor. Primero, claro, esta metáfora del triángulo del litio está detrás. Sí, claro. Mejor que nada. Está bien. Hola, ahora sí, mucho mejor. Bueno, entonces esta presentación resume un poco este asunto del debate sobre las relaciones sociales en torno a la relación precisamente de las comunidades y esta especie de convivencia de la minería de litio y bueno, las poblaciones humanas en este mismo territorio. Y les decía, este asunto de la metáfora del triángulo de litio tiene mucho que ver en cómo nosotros, qué es lo que está en juego en este tipo de discusiones, digamos, ¿no? Entonces, para algunos son recursos estratégicos, digamos, para una parte los actores son los recursos críticos para la transición energética, por ejemplo. Para otros es la renta económica que proviene de la minería del litio. Y para otros son los humedales, los recursos, digamos, de biodiversidad. Para otros es la vida humana, mi cotidianeidad, cómo vivo, cómo me desarrollo, cómo crezco, cómo mi familia, mis hijos van a seguir viviendo en estas condiciones. Es decir, el asunto es qué está en juego. Y a través de este asunto de la metáfora del triángulo, uno se da a dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos gestionando estos territorios, con qué perspectiva y con qué dinámica. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, se está desarrollando una empresa pública, que es una visión distinta a la de empresa privada. Es una visión tal vez que por lo menos teóricamente debería promover una minería con mayor participación social. Bueno,
Entonces, además hay que decir que, claro, hay gente ahí también, hay comunidades, aquí tenemos a uno de los miembros de esa comunidad, felizmente en esta mesa, que nos contará más al respecto. Luego del debate de esta mañana, rescatamos también el asunto de cómo estamos haciendo gestión de ese recurso crítico mineral estratégico. En el caso del litio, el uso de una tecnología que se ha asentado desde los años 70, que es el de las piscinas de evaporación, que sigue siendo la tecnología dominante en este espacio geográfico, deviene también en este asunto de cuánto efecto podría existir del uso de esas piscinas en este territorio que está conformado por, bueno, diversidad de actores locales. En el caso de Bolivia, nosotros tenemos, por ejemplo, al menos 6 territorios indígenas en distintos grados en distintas ubicaciones geográficas alrededor y dentro del Salar de Uyuni. Entonces, el reconocimiento de que existen personas ahí, hay comunidades, solamente en uno de los 30, 50 salares que están en juego, es importante, ¿no? En algunos salares, claro, casi no hay mucha gente, pero en muchos es muy importante la gente, por un lado. Entonces, la idea es traerles a discusión el cómo convivir con la minería de litio desde la perspectiva de las poblaciones humanas que viven ahí hace miles de años, cientos de años, ¿no? Y ese es el asunto que debería traernos a la discusión, al debate, en esta mesa en particular. Es decir, lo que está en juego no es cuánta renta podemos obtener, lo que está en juego no es si vamos a o no aprovechar esta ventana de oportunidad para insertarnos internacionalmente, sino en esta mesa queremos traer a discusión lo que está en juego es cómo generamos una convivencia, bueno, no sé si armónica es la palabra, pero una convivencia sana entre estos procesos globales, nacionales, territoriales, locales, y los procesos históricos ancestrales que se vienen dando en esos territorios, ¿no? Hay diversidad de posicionamientos allá. Por un lado, hay reivindicaciones de mayor participación local. Por otro lado, hay estos reclamos de participación en la distribución de beneficios. Y por otro lado, hay un reclamo, una reivindicación, un discurso, una narrativa relacionada con la defensa de los valores del territorio. Por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Digamos que hay esas 3 grandes grupos de discursos o narrativas que conviven también en un mismo territorio. Una misma comunidad, una misma población humana, un mismo pueblo puede tener esas narrativas en distintos momentos del tiempo, en distintas circunstancias salen a la luz estos elementos, ¿no? Luego también tenemos escalas y actores en distintos grados en distintos niveles, digamos, en cuanto se refiere a la conflictividad. Obviamente, quienes están ahí no son solo las comunidades, ahí hay territorios también, hay gobiernos locales, hay gobiernos subnacionales, hay movimientos sociales, hay ONGs, hay fundaciones, hay inversión privada ya de otros sectores de la minería u otros sectores productivos. Entonces se complejiza el asunto, ¿no? Entonces, en términos de gobernanza no tenemos que ver el territorio como un territorio donde hay un recurso estratégico solamente, y generar condiciones de sustentabilidad implicará el diálogo en esa matriz compleja y heterogénea. Por otro lado, el fenómeno de frontera es muy importante, ¿no? El asunto del territorio como una zona alejada del Estado. Eso es muy importante visualizarlo. Es una región transfronteriza y esa tiene implicaciones para la toma de decisiones, la presencia y el rol del Estado. Bueno, claramente es diferente en una región de frontera que en una región donde hay una presencia fuerte o central en términos de poder. Por ejemplo, en la zona metropolitana de Buenos Aires hay una presencia clara del Estado, probablemente en algunos niveles no, pero en una zona alejada de frontera en el norte argentino es otra cosa, ¿no? Es otro panorama. Y finalmente, bueno, entonces, en este escenario se ha visto, ya en los 3 minutos más o menos que me queda, mostrarles qué es lo que está sucediendo ya desde por lo menos casi 15 años, en el caso de Argentina, si nos remontamos, por ejemplo, al asunto de la laguna Guayatayoc, por ejemplo, o en el caso de Chile, bueno, a los conflictos relacionados con en el Salar de Atacama con otras mineras o proyectos extractivos, ¿no? Que datan también de esa época. Entonces se generan en este, digamos, siglo XXI una especie de resistencia a la minería, ¿no? Que se va complejizando en los últimos años por distintas razones,
Y en el caso, digamos, de lo que recientemente ha ocurrido, nos generan, digamos, ciertas preocupaciones respecto a qué es lo que se debería hacer para que se mejore esta participación local de las comunidades, por un lado. Pero por otro lado hay fenómenos de mayor participación y soberanía en los asuntos relacionados con la minería de litio. Es el caso de Bolivia. En Bolivia hay por lo menos 3 proyectos, anteproyectos de ley sobre el litio que vienen de las organizaciones locales, ¿no? O sea que se van construyendo también a través de ciertas organizaciones indígenas de base campesina, otras de base indígena y otras de carácter cívico. Entonces hay una especie de conformación de base de propositiva con distintas características. Probablemente tengan estas esferas de distribución de beneficios, pero también las de defensa de protección del territorio, combinadas en mayor o menor grado. Entonces tenemos esa heterogeneidad en el triángulo, ¿no? Por un lado, fenómenos de acuerdos directos con las empresas, donde la empresa logra de repente, con el caso de Chile, con la empresa Albemarle, se logra un convenio en que se genera un acuerdo para que un porcentaje de las ventas de las sales de litio lleguen a las comunidades, ¿no? Que más o menos es del 3%, 3.5%. Por un lado, pero por otro lado, en la misma comunidad se genera un movimiento de resistencia. Se dan cuenta, en el mismo territorio hay esas dos posiciones. En el norte de Argentina, más o menos empieza a visualizarse eso. En el caso de Bolivia, hay un fuerte posicionamiento de apropiarse del proceso de industrialización desde las comunidades, pero también hay preocupaciones ambientales en las comunidades que están cercanas al proyecto, ¿no? Se empiezan a emerger en grupos generalmente subordinados a los líderes, ¿no? A los que representan a la comunidad, por ejemplo, mujeres, digamos, poblaciones que son subalternas tal vez a los que toman decisiones a las comunidades. Se generan algunas narrativas de preocupación sobre el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ese fenómeno de heterogeneidad también en las posiciones al interior de las comunidades. Finalmente, y con esto concluyo, estas preocupaciones, el escaso conocimiento, ya lo he mencionado, y comprensión de las evaluaciones de impacto ambiental y sus estudios técnicos, la limitada o nula aplicación de la consulta previa informada, que es lo que ha ido ocurriendo en los primeros, al menos, ejercicios en este sector, la escasa o nula información sobre los efectos ambientales, las tensiones crecientes por el uso del agua para consumo humano y productivo, la necesidad de estudios detallados sobre impacto ambiental independientes, ¿no? Con mayor democratización y control social, y los desafíos entonces para la sustentabilidad terminan siendo complejos, porque ahí hay una multiterritorialidad, llamamos, es decir, hay distintas formas de concebir el territorio, no solamente es el tema productivo, hay otros temas, digamos, que están en juego, hay una complejidad ecológica, social también. Hay una totalidad, digamos, se concibe al agua también como una totalidad, no solamente es agua salada, salmuera, sino también hay agua dulce, agua subterránea y todo eso constituye agua para la gente. Entonces también eso es importante. Hay una gobernanza multinivel, como les había comentado, y hay digamos, una necesidad de profundizar mecanismos de transparencia y aprender de lo que ha pasado con la minería y la industrialización en los 3 países en este, digamos, curso histórico de por lo menos 50 años, ¿no? Desde que han empezado las primeras operaciones de esa magnitud. Creo que con eso concluyo la exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Vamos a darle ahora la palabra a Melissa. Sí, dale, así estás más cómodo. Hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. La idea de esta presentación es poder discutir algunas cuestiones quizás más particulares, va a ser muy breve, que estén vinculadas más bien a un caso particular. Manuel creo que ya dio un ejemplo o una caracterización general de la situación de la explotación de litio en lo que es el triángulo del litio, así que bueno, yo voy a intentar enfocarme en un caso particular. Y un poco la idea que guía esta presentación es esta pregunta que tiene que ver con la justicia en el proceso de extracción de litio. ¿Es justa la minería de litio en Argentina? Esa creo que es la pregunta que bueno, orienta esta charla. Y me voy a basar en un trabajo que se publicó hace muy poquito, que es un comentario sobre un proceso de consulta que inició la provincia de Catamarca el año pasado, a fin de año,
y en el que nosotros tuvimos una participación de alguna manera, participamos en la audiencia pública, participamos también en las charlas anteriores a este proceso de consulta, y hemos visto que hay algunas cuestiones para discutir. El enfoque que tuvimos en este trabajo fue más bien etnográfico, charlamos con la gente de las comunidades, también hicimos algunas entrevistas y participamos de charlas y de la audiencia pública. Entonces, a partir de este trabajo en particular, me interesa que mencionemos como disparador para este panel temas de cuestiones distributivas, quienes de alguna manera enfrentan los costos de la producción de litio, quienes obtienen beneficios, quienes participan en la toma de decisiones, quienes deberían participar, si se reconoce o no que hay poblaciones vulnerables vinculadas a la extracción de litio, si se respetan o no derechos indígenas y más en general derechos humanos. Bueno, para contextualizar un poquito el caso de Catamarca, hay ahora muchos proyectos de litio, van llegando cada vez más, que están en distintas fases, desde exploración hasta producción. La provincia tiene la característica de que tiene el proyecto más antiguo en Argentina, opera en Catamarca desde el 97 Fénix, que es operado por Livent, y hay un escenario bastante conflictivo, no solo vinculado a la minería de litio, sino más en general a la minería o megaminería. Ha habido manifestaciones, incluso algunas terminaron en represión, también ha habido líderes comunitarios detenidos. Entonces, en este escenario es en el que de alguna manera se enmarca esta consulta que yo les voy a comentar. Y después, por otro lado, si pueden ver acá en la imagen que está en el fondo, esto es la vega del río Trapiche, que está muy cerca de un acueducto del Livent, que hace unos años una comunidad empieza a denunciar que se secó. Y se secó porque la empresa limitó el curso de agua hasta la vega, y a partir de ahí se abre todo un nuevo panorama en el que las comunidades empiezan a ver impactos ambientales concretos de esta empresa en el territorio, y se genera un escenario bastante conflictivo. En un contexto también de acceso muy limitado a servicios, que en realidad son derechos básicos, por ejemplo, comunidades que no tienen energía eléctrica a las 24 horas, no hay cloacas en condiciones, el acceso a salud y educación es limitado, no hay gas natural. Es en todo este panorama que el Estado de Catamarca decide comenzar con procesos de consulta, y en este caso yo me voy a basar en la consulta para el proyecto Sal de Vida. Bueno, lo que hemos visto nosotros básicamente es que hubo varias irregularidades en esta consulta. En primer lugar, había que inscribirse de forma presencial, 48 horas antes de que inicien tanto la audiencia pública como las charlas previas. Esto hizo que mucha gente que vive en zonas rurales o muy alejados de los lugares donde se podía inscribir no pudiera realizar ese proceso de inscripción. También hubo muy poco tiempo para que se consulte el estudio de impacto ambiental, que es lo que se buscaba aprobar en esa audiencia pública. El estudio estuvo disponible desde octubre hasta noviembre del año pasado, menos de un mes, eran 9.000 páginas, y no hubo, si bien la información era accesible porque todos podían ir y consultarla, después no había tiempo para que las comunidades discutan internamente y se pudiera volver comprensible realmente esa información. Además, otro tema fue la distancia, el lugar de la audiencia. Bueno, creo que el mapa no se ve muy bien, pero la audiencia fue acá, en Ciénaga la Redonda, en el Salar del Hombre Muerto, muy cerca sí al proyecto que estaba por comenzar a operar, para entrar en producción, pero muy lejos, si ven acá, de Antofagasta de la Sierra, a unas 3 horas más o menos en camioneta, y a unas 12 horas de la capital provincial. Es decir, que el acceso implicaba un costo de dinero y de insumos y de traslado importante. Entre otras irregularidades, vimos que hubo un tiempo límite para intervenir. Para esto se refería, creo, Román en el panel anterior. Las comunidades tuvieron, por cada comunidad, solamente 5 minutos para hablar. Y bueno, todos sabemos que para que una comunidad pueda presentar sus dudas, consultas, opiniones sobre un proyecto, 5 minutos son extremadamente limitados. 5 minutos después de que la empresa presentara su proyecto durante más de 3 horas. Esto generó mucha irritación por parte de la gente que estaba en la audiencia. También se ofrecieron empleos en esta consulta que supuestamente buscaba aprobar el inicio de la producción, y ya se estaban ofreciendo algunos empleos. Hubo incluso entrevistas de parte de la empresa para que la gente pudiera trabajar ahí, en un contexto, por supuesto, en el que se imaginarán que el empleo no es lo que más sobra. Entonces, también fue bastante irregular ese proceso. Y también hubo presencia policial, que acá se puede ver en la foto, que la verdad que desplegar fuerzas policiales al medio del Salar del Hombre Muerto, cuando el escenario no parecía ser, al menos en este caso, extremadamente conflictivo, se interpretó por la gente como un acto de intimidación. Ahora, si bien nosotros vemos estas irregularidades, también vemos, y creo que es a lo que también se refirió Manuel, que hay discursos encontrados en el territorio, ¿no? No toda la gente está en contra de la minería de litio. De hecho, había mucha gente que agradecía a la empresa porque efectivamente se estaba haciendo esa consulta, y se muestran en la audiencia pública en particular, pero más en general en el territorio, como dos discursos.
Uno que tiene que ver con identificar a la minería de litio como una injusticia, porque no ha traído, después de tanto tiempo, desarrollo local a la zona, y porque se ven ya impactos ambientales muy claros. Pero también está el otro discurso, ¿no?, de la esperanza de que la minería de litio, de alguna manera, o con nuevas empresas, puede cambiar este contexto de precariedad en el que viven las comunidades de la zona. Bueno, también vemos que esto, si bien nosotros estamos trabajando acá con el caso de Catamarca, hay similitudes con otros casos. Acá tenemos un mapita de, tampoco se ve bien, pero bueno, acá está el proyecto Laros, que está en Jujuy, sobre el que también es operado por Sale de Jujuy, que hablaba Marcelo antes. Acá también tenemos un montón de comunidades en la zona, estas son todas comunidades indígenas, y también han denunciado que no ha habido un proceso de consulta previa, libre e informada como debería hacerse, y en cambio que las empresas han realizado sí reuniones informativas y consultivas, pero que no se adecuaban a los marcos que lo establece la ley. Entonces ya para ir cerrando, un poco cuáles son las encrucijadas del litio, que para nosotros son muchas. Por un lado, la transición energética global, como un fenómeno que requiere cierta urgencia de acción, porque se necesitan soluciones claras, concretas y muy veloces para reducir emisiones de carbono y para avanzar hacia una transición energética, hacia una matriz energética mucho más sostenible. Pero también está el panorama de las injusticias locales y de cómo esta transición energética se materializa en los territorios. Después, por otro lado, el tema de la toma de decisiones. Creo que hay que discutir a fondo quiénes deben decidir acerca de la minería de litio. Nosotros creemos, en primer lugar, que extraer litio no debería ser una decisión social, pero sobre todo también cómo extraerlo, dónde, cuándo, cuánto. Eso debería ponerse en discusión de toda la sociedad, no solo de las comunidades locales. Por otro lado, como otra encrucijada de los distintos discursos que se ven a nivel local, pero que también se ven en otros niveles, provincial, nacional. Y bueno, este problema de los impactos negativos que se empiezan a ver en el territorio cuando no se ven, por el contrario, un desarrollo local que permita al menos garantizar el acceso a todos los derechos y servicios de estas comunidades que viven en los territorios de extracción. Así que bueno, con esto cierro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Melissa. Ahora vamos a pasar a una parte más de intercambio. La idea de esta primera ronda es un poco ver las reacciones y cuánto reconocen los panelistas de su propia experiencia, lo que expusieron. Vamos a empezar con Tomás, si te parece, un poco que nos comentes qué ves en términos de diagnóstico común, el trabajo de lo que es la práctica, ¿no?, de la vinculación con las comunidades en Chile. Aló, sí, ¿no? Mira, escuchaba ante la pregunta que hacía inicialmente Manuel, qué consideraciones había que tener para la coexistencia de la industria del litio en contextos de comunidades locales, indígenas en este caso. Y aquí tomé algunos apuntes de lo que pienso que podría valer la pena discutir, que tiene que ver con las formas de territorialidad indígena del área surandina, del área andina y en particular también del área surandina circumpuneña, que podríamos denominar como una territorialidad archipielágica, si se quiere. Es decir, para entender, digamos, que los grupos humanos no solamente están situados en los pueblos en que se localizan, sino que también requieren de los recursos que están en lugares muy distantes del territorio, en algunos casos hasta 200 kilómetros de distancia. Digamos, una pequeña comunidad tiene pastoreos en lugares tan distantes como eso, en un sistema un patrón de asentamiento que desde la historia se conoce como los archipiélagos verticales. Es decir, la idea de que las comunidades hacen un uso de complementariedad ecológica del territorio en pisos que están o más arriba o más abajo de su localización central nuclear, pero que tienen estos archipiélagos, estas islas, que sobre todo en el desierto, esta metáfora funciona muy bien, digamos, porque lo que separa estas islas del núcleo es un mar de arena, digamos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces parece que el desierto estuviera totalmente vacío, inerte, y en cambio sí tiene vida, y esos trayectos que tienen estos recursos que son muy importantes para ecosistémicos, digamos, muy importantes para la existencia y supervivencia de estas comunidades, están situados en estos puntos muchas veces distantes, y los mismos caminos también están llenos de contenido simbólico, de ritualidad,
y además de eso, todos estos elementos que están en el paisaje tienen una convivencia con los seres humanos que conforman lo que desde la antropología de la naturaleza se ha llamado una comunidad cósmica. La idea de que también hay interlocutores con identidad propia que están en el entorno, que no son solamente humanos, sino que son los cerros, son las aguas, y de hecho en la cosmología atacameña tradicional de Canantay tienes a los Malku, que son los cerros, tienes al Puritarajner, que son el agua, digamos, a la Pachamama Patajoiri, que es la tierra, y todos los sistemas vivos que en ella coexisten, con los cuales hay una relación además de reciprocidad. Por eso de ahí la importancia también de los convidos, los pagos, los sacrificios rituales, que se repiten, digamos, de una forma calendaria, cíclica, y hay también otro elemento de la complementariedad, a propósito de lo cíclico, que no necesariamente el uso de un espacio es tan permanente y regular, sino que hay espacios que se activan y se desactivan. Hay unos autores que hablaban ya en los 80 de complementariedad cíclica, es decir, hay épocas en que un lugar se ocupa y otras en que se deja de ocupar, pero eso no quiere decir que no sea parte de la memoria y del territorio de esa comunidad, y que eventualmente también es de considerar que podría llegar a ser importante o en otro momento, o que lo es, en último caso, también simbólicamente. Luego también decir que estas formas de... bueno, que también lo otro, y relacionado con algo que mencioné al principio, que está esta idea de una complementariedad reticular o internodal, que no solamente son los puntos que se están conectando, sino que son los caminos y las conexiones entre ellos. Lo otro que también esto se ha visto a través del tiempo, esto es una cuestión que remite a tiempos inmemoriales, existen desde la arqueología una cuestión que se llamó la movilidad giratoria, desde donde se piensa que, o sea, se afirma que los pastores originalmente tenían sus cabeceras en los oasis, pero ocupaban el territorio moviéndose con sus animales a través de estas distintas islas étnicas que tienen, esto hace 2000 años que funciona. Y finalmente también eso ha seguido funcionando a través del tiempo, cuando a través, por ejemplo, en el sistema colonial, a través de la participación dentro de la arriería colonial, o después en lo que se llamó el tiempo de los toros, donde se traían desde acá de Argentina, digamos, animales en pie para sostener, para alimentar la economía del salitre. Y finalmente hoy día a través de lo que se llama la translocalidad, que es que las personas viven al mismo tiempo, digamos, o estacionalmente en ciudades, muchas normalmente mineras, pero además tienen su residencia, su segunda residencia su comunidad de origen. Y van y vienen, y hoy día en este proceso actual, digamos, que hemos estado viviendo, vemos que además en el caso del Salar de Atacama hay una vuelta, a diferencia de lo que ha estado pasando regularmente, hay una vuelta de mucha gente a vivir a las comunidades. Y por último, me alargué un poco, bastante, que otra cosa también, bueno, la invisibilidad de todas estas cosas. Muchas veces todos estos elementos que parecen que los podemos decir acá, vamos al territorio y no los vemos. Por ejemplo, el otro día hablaba con unas personas de una comunidad del Salar y me hablaba de una cantera de la sal donde extraían a través de bloques de sal la sal para el consumo familiar y para los animales, que tenía además muchos usos la sal. Entonces le dijimos, vamos con la arqueóloga, vamos a ver el lugar. Me dijo, no, porque no sacamos nada, porque nosotros mismos lo veíamos antes, que por la solubilidad del lugar eso desaparece. Entonces ya no vamos a encontrar esa cantera, sabemos dónde está, pero no vamos a ver el registro material. Y eso, pero ese conocimiento local, y por último también eso, es muy importante también para entender el territorio. Y esta misma persona, la otra vez en esa misma conversación hablábamos de las explicaciones que habían para la desecación de las orillas lagunares del Salar. Y ahí habían dos cosas, desde las observaciones propias de esta persona que conoce muy bien su territorio, hasta también aprendizajes que ha tenido a partir de las asesorías técnicas profesionales de entidades externas. Entonces, explicaba también algo que hoy día en la mañana lo veíamos de una explicación hidrogeológica, digamos,
que es que desde el... Ya, esto último, explicaban dos razones por la secación de las orillas del salar. Una es por el cambio climático y la disminución de las precipitaciones en el altiplano, y por lo tanto menor escurrimiento de agua por las quebradas, y lo otro por las extracciones de las mineras del salar, pero que además esto produciría un desecamiento, como decía él, hacia arriba, es decir, no solamente se secan las orillas lagunares, sino que también esa sequía empieza a subir por las quebradas. Esto, digamos, siempre es de la subjetividad, pero es interesante, digamos, contrastarlo con los datos de otras perspectivas científicas. Totalmente. Muchas gracias, Tomás. Perdón por las sí, caras sí. de amenaza. Está bien. Es solamente para escuchar y para también tener otros puntos de vista. Me parece interesante porque mientras hablabas, Doni hacía así con la cabeza y te pregunto, me dirigió la pregunta, ¿cómo ves desde la experiencia de haber trabajado como líder, como representante jurídico, cuánto se reconoce en esa interlocución, toda esta cosmovisión? Digamos, ¿quiénes son los interlocutores del otro lado, ¿no es cierto?, del Estado, de las empresas? Un poco comentar tu experiencia. Creo que hemos ido evolucionando esta relación de los territorios con el gobierno, porque la minería de litio en Bolivia, ¿no?, inicia en 2008 las primeras operaciones. Recuerdo que en la década de los 90, cuando estaba yo niño, la tendencia era ir a las ciudades para poder estudiar, buscar fuentes de trabajo, pero ya con esta recuperación de la identidad cultural y el afecto a lo rural, ¿no?, gracias al gobierno de Evo Morales, entonces hay otra tendencia de volver a los lugares rurales, ¿no? En el caso mío, yo saliendo de la universidad volví a mi pueblo natal, a Río Grande. Decirle que se ponga el micrófono más cerca. Ahí te lo caliento. Pero ahora. Habla ahora. Ya está. ¿No? Muy joven, profesional, fuimos evolucionando esta relación con el Estado para conformar, porque no había conocimiento de la gente local y viene un joven profesional que lo miraban como que él tiene que representarnos porque ha llegado de la ciudad y es nuestro joven que tiene que representarnos, y hemos ido un poquito aprendiendo en el camino, como también lo ha hecho la parte del Estado, porque creo que hemos tenido falencias de ambos lados por el tema de que estábamos ingresando en una minería que no era tradicional, como se la ve en Bolivia. El tema del litio, nosotros como comunidad siempre hemos visto de que no se repita la historia del extractivismo en Potosí. Entonces, el tema del litio ha sido una propuesta que ha sido lanzada desde las organizaciones sociales al gobierno de Evo Morales. Por eso nosotros hemos mostrado esa disposición de poder aportar y apoyar en este proyecto. Sin embargo, con el curso del tiempo, estas relaciones se han ido volviendo un poco más alejadas por el carácter estratégico que ha tenido el litio, ¿no?, a nivel global. Entonces, creo que hay bastantes ejemplos de que como territorios no estamos con una visión en común. La única visión en común sería de que no queremos que se repita la historia solamente de extractivismo. Hay distintas visiones desde las comunidades, ¿no? Hay algunas que intersalar, ¿no?, que están a orillas del salar, que de alguna manera rechazan los proyectos de litio porque afectan su vivencia, porque viven de la ganadería, de la agricultura y del turismo que significa el Salar de Uyuni. Hay otras comunidades que sí ven la oportunidad y la esperanza de que el litio pues genere mayor desarrollo a las comunidades. Siempre ha habido esos choques entre el Estado y las comunidades porque de alguna manera el mandato de la ley es que en los territorios indígenas, originarios y campesinos se respeten los derechos de los pueblos originarios, y en el caso de las consultas previas o públicas se hagan respetando los usos y costumbres. En el caso boliviano ha pasado de que estas consultas públicas eran una especie de socialización, de decir, esto vamos a hacer y esto vamos a generar, esto vamos a ganar como bolivianos y esto va a generar fuentes de ingreso. Entonces, la participación, como lo han anticipado, también era de 3 minutos o 5 minutos, ¿no?, y de 2 o 3 personas
en una provincia de Norlipes, por ejemplo, que tiene 54 comunidades. Entonces, la participación social ha sido reducida y hemos visto desde Río Grande, comunidad que está a 30 kilómetros del proyecto de litio en Bolivia, de prever una serie de convenios o acuerdos internos con la empresa estatal de litio. Creo que ha sido eso algo que ha nacido desde la comunidad a cambio del agua. Recuerdo que llegaron unos días los técnicos del gobierno y mandan una nota al corregidor de la comunidad e indican necesitamos autorización para perforar unos pozos para extraer agua. El corregidor me llama y me dice, me mandaron esta nota. Quien la firma era un técnico de baja jerarquía de la empresa estatal. Entonces yo sostengo y digo, no, si esto tenemos que confirmarlo, hay que llamar a una reunión grande de la comunidad, pero que sea el mismo encargado o presidente de entonces que solicite y venga aquí hasta la comunidad a mostrarnos los beneficios, qué es lo que vamos a recibir a cambio de autorizar el uso del agua para el uso industrial del litio. Entonces, esas experiencias de alguna manera han generado esas relaciones entre el Estado boliviano y la comunidad con la firma de un convenio que se ha ratificado también en el 2017, ¿no? El primer convenio ha sido suscrito en el 2014, el segundo convenio ha sido ratificado en el 2017, ¿no? En la cual se ofrecía algunas oportunidades de trabajo para los que vivimos en Río Grande. Sin embargo, actualmente todavía falta regular el tema de estos procedimientos para las consultas públicas y la aprobación de lo que va a ser los impactos ambientales. Y yo rescato mucho el panel anterior en la cual hablaban de comisiones mixtas para poder poner los indicadores y que sean aprobados por las comunidades. Actualmente estamos trabajando como comunidad y como organizaciones en un proyecto de ley que vaya a regular esto, porque en Bolivia todavía no se ha destinado ningún monto a las comunidades o municipios por la venta de carbonato de litio. Entonces tenemos un reto muy grande para poder normar, viendo las experiencias de Chile y de Argentina. En Bolivia es un caso muy particular porque es el Estado quien está definiendo que quiere tomar en cuenta las organizaciones sociales, pero también sabemos que detrás del Estado también está lo político y a veces caemos como líderes o como organizaciones sociales, ¿no?, en esa tendencia política de apoyar o no apoyar. Por eso yo siempre he tratado de ser un poco neutral y no ser parte de esa pulseta, porque hay detractores y evidentemente la visión de toda una región potosina no es la misma que tiene la comunidad de Río Grande. Entonces creemos que debe primar el respeto a la madre tierra, pero también debemos de hacer énfasis en lo que es el desarrollo social del lugar, porque es importante ver un desarrollo paralelo entre la industrialización del litio y el desarrollo de las comunidades que recientemente están cambiando un poco, ¿no?, y mejorando su calidad de vida. Muchas gracias, Doni. Súper interesante el comentario y me parece que para sumar a esto la visión desde la experiencia de la gestión pública, Miguel, un poco preguntarte cómo ves estos desafíos y qué, digamos, qué aspectos o qué dimensiones que tal vez todavía no se hablaron se tienen que articular desde la visión del Estado. Sí, ¿se escucha? Sí, lo prendí bien. Bueno, primero que nada, muy buenas las presentaciones también porque disparan y muy bueno lo que planteó Martín al principio de todos tenemos nuestra linternita viendo nuestro foco, cómo hacemos para hacer el abordaje multidisciplinario. Para mí la industria minera, industria base, es una de esas, la necesita. Cuando uno va a una empresa y ve toda la gente que trabaja, yo soy geólogo, trabajamos un 1% geólogo y después trabaja un montón de gente de otros rubros, gente que hace sociales, gente que desarrolla proveedores, gente que hace traducciones. Es realmente un monstruo la parte multidisciplinaria. Ahora, no es un monstruo en cuanto a la cantidad de gente. ¿Está bien? Primero que nada, hay un punto muy importante que planteó recién desde Bolivia, el tema del Estado presente. El Estado tiene que estar presente. Sin un Estado presente es imposible que haya una organización y desarrollo de un territorio. En el caso de Argentina, nosotros somos un país federal y cada provincia tiene la obligación de estar presente en su territorio
Y, por ejemplo, yo, secretario de Minería y Hidrocarburos, estoy dentro del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. Entonces, la actividad minera es una actividad productiva más, y la premisa que tenemos dada es desarrollar integralmente el territorio, aportando cada uno con la parte productiva que pueda. En el territorio donde hoy en día tenemos litio, hay también turismo, hay agricultura, hay ganadería, va a haber o puede haber otra actividad productiva. Hoy en día también hay un parque solar, por ejemplo, hay un parque solar también metido ahí. Seguramente se puede surgir más datos. Hay un tema que yo siempre reclamo a la universidad y a la parte social, que fíjense cómo surgió el tema de, en la parte ambiental surgió la parte social y de renta, y ahora en la parte social surge la parte ambiental y de renta. Entonces al final cuesta separar las aguas, cuesta en una consulta pública que se abre solamente del ambiente y no se abre de cuánta plata va a dejar, y más cuesta una consulta pública libre informada, pero una consulta previa libre informada, en donde una empresa y un Estado no puede prometer trabajo, ni empleo, ni plata, porque deja de ser libre. Pues justamente cuando alguien está necesitado, la clásica que nos dicen, le ofreces un vaso de agua en un hombre en un desierto, ¿cómo no te van a decir que sí? Entonces hay un punto, digamos, que el Estado presente es fundamental y clave como guía y como coordinador de todo lo que trabaje. En la provincia de Jujuy eso se entendió cuando hubo un cambio de gobierno y se empezó a fortalecer lo que es salud, educación, lo que es tratar de llegar al territorio, mejorar infraestructura, mejorar conectividad. Hay muchos ejemplos que lo pueden buscar en la bibliografía, hay muchos ejemplos de eso. Un reclamo que yo siempre le hago a la parte social es algo que todo el mundo lo habla en Voz Populi: ¿cuánta gente se está yendo del campo? O sea, ¿cuánta gente está viviendo en Buenos Aires, que viene del interior, porque no tiene una actividad productiva para desarrollarse ahí? En el caso de la minería, yo tengo la suerte de haber trabajado también con Mónica antes en otra mina, donde hubo un ejemplo claro de eso. O sea, una minería metálica que estaba en territorio, que quebró en la década del 90, la gente se fue porque no tenía trabajo, no tenía empleo, ¿entendés? Cuando uno comienza a ver eso, ve, digamos, que los censos de las poblaciones, hay muchísima gente de comunidades que son originarios, que son descendientes, que se está perdiendo la cultura, se está perdiendo un montón de saberes ancestrales, pero tampoco tenían forma o mecanismo de quedarse ahí. Hay un tema también bien bonito ese, digamos, que se plantea de esa forma. Vamos a la parte social. Nosotros lo que hemos trabajado fuertemente es en cumplir la normativa que ya existía, donde le garantiza el acceso a la información y la consulta previa libre informada a las comunidades originarias. Por ejemplo, en la provincia, ¿cómo trabajamos? Nosotros somos la autoridad minera ambiental, tenemos una dirección provincial de minería, yo como secretario tengo un juez de mina y una dirección provincial de minería. Se saca un oficio, que es un mapita con el pedimento de la empresa minera. Eso va a inmueble, a colonización y a Secretaría de Pueblos Indígenas, que nos dicen quién está en territorio. En el caso del litio es muy fácil, porque todo el departamento de Sucre ya le pertenece a 10 comunidades que tienen título de propiedad, que están reconocidas, que tienen su estatuto y a la cual nos cuesta todavía conseguir el censo de las comunidades. Porque cuando comenzamos a gestionar los datos, fíjense que se estuvo hablando un montón de los datos ambientales, datos de las empresas, datos de las páginas web, datos del gobierno, pero cuando nosotros tenemos la obligación de desarrollar un territorio, también necesitamos saber dónde está la gente, a qué se dedica, qué quiere seguir, qué quiere avanzar, porque hubo un comentario recién que también hicieron. Hay gente que ha reclamado en Olaroz Cauchari de no haber tenido consulta recientemente, que es una comunidad que se llama Comunidad de Origen de Coyamboy, que las propias comunidades han sacado ya nota diciendo que esa comunidad no existe. Sin embargo, sale en los medios, sale en la prensa, sale por muchos lados, y es una comunidad indígena que no tiene personalidad jurídica y que las propias comunidades del territorio no la reconocen. Por lo tanto, se está violando el derecho indígena al pelearse entre ellos, digamos. O sea, de cualquier forma, ¿cuál es la mejor forma que se tiene para trabajar desde el Estado para que no pase lo que plantean en otros países, en otras regiones? La seguridad jurídica nosotros la exigimos y la pedimos para las empresas y para las comunidades y para la gente. Nosotros somos funcionarios, somos aves de paso. La gente del territorio, como bien plantearon, lleva muchos años y va a seguir muchos más después que nosotros. Entonces la obligación que tenemos es temas que no se negocian, la parte ambiental no se negocia. O sea, no vamos a aceptar que te den un trabajo más si vemos que se está sacando una vega. Si vemos que se está sacando una vega, la operación se clausura. Eso no se negocia. ¿Entendés? No se puede negociar porque hay comunidades que están a favor, hay comunidades que están en contra, gente que está a favor, gente que está en contra, pero hay gente que dice, y bueno, si me dan trabajo, ¿entendés? O al revés, comienza la discusión diciendo,
nos estamos muriendo, se está llevando todo, no nos dejan nada, pero bueno, si nos dejan algo, ¿cómo hacemos nosotros? La legislación, esa documentación de qué comunidades están reconocidas en el área directo de los informes de impacto ambiental de las empresas mineras, va al expediente. Dentro del expediente también se le pide a las empresas que tengan un acta informativa en asamblea de comunidad, porque si no firma un representante que no sabes cómo lo comunica. Siempre lo digo, nosotros estamos hablando acá 3 horas y va a ser muy difícil que cualquiera de ustedes repita lo que hemos hablado todas estas horas a su familia. Bueno, imagínense un comunero que le tenga que explicar un informe de impacto ambiental que se lo explicaron en 3 horas, en 5 minutos. Es imposible eso. Las actas informativas se pide que sean en la comunidad, recién con eso ingresa el informe de impacto ambiental. El informe de impacto ambiental en la provincia es evaluado por la UGAM, Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial, en la cual participan Ministerio de Ambiente, Recursos Hídricos, la Cámara Minera, participa la universidad, participan diferentes actores, entre ellos participan las comunidades directas donde está el proyecto directamente implicado. Se le provee de un técnico asesor pagado por la empresa, pero sorteado en forma independiente del listado que tiene el Ministerio de Ambiente, que ya lo están aplicando varias comunidades, para que previo a esa reunión se reúna con la comunidad y le explique en las palabras de la comunidad el informe de impacto ambiental y los ayuda a orientarse con las preguntas. Después se hace una evaluación en la reunión UGAM, en la cual participan todos los miembros y miembros de las comunidades, y después se pide un acta de consulta previa libre informada, nuevamente en asamblea de comunidad, en donde cualquier comunidad que requiera es acompañada por la Secretaría de Pueblos Indígenas, que también es un organismo que empezó en el 2015, es acompañada por ellos, que tiene que certificar que esté bien hecho el proceso, y todas esas actas y toda esa información va nuevamente al expediente. ¿Por qué va al expediente? Porque eso es lo que va a sobrevivir a un funcionario que se vaya, a un gobierno que vaya de turno, y eso es lo que le da la seguridad jurídica a la comunidad y a la gente de que el ambiente se cuida, porque eso después va con los monitores ambientales, que es lo que yo reclamaba antes. Los monitores ambientales son expedientes y va a trascender a una gestión. Tiene que seguir siendo utilizado por la gente. Ya voy cortando. Corto porque si quieren, tiro una más, tiro un chivo. En este momento estamos haciendo un procedimiento de consulta de acuerdo a Escazú, estamos cambiando la legislación ambiental, www.mineriasjujuy.gov.ar. Los invitamos a que ingresen también a eso porque es parte de lo que se ha venido trabajando para fortalecer la seguridad de todo. Entre ellos estamos también legislando la línea de base ambiental y con respecto al estado presente y el desarrollo comunitario, puedo hablar cuando me dé de vuelta porque estamos con esa línea también. Dale. Está apagado y se escucha igual. Mónica, un poco saber cuál es tu reacción un poco frente a lo que viene planteando el panel y los desafíos. El primero va a ser prender el micrófono. Hay una tapita. Hola. La verdad, tanto y tantas cosas que tengo una visión optimista, pero una visión optimista que se basa en muchos años de estar trabajando en terreno con comunidades y que me encantó cómo él expuso eso que nosotros queremos cambiar y que le estamos buscando una mejor calidad de vida. No sé si eso es lo que ellos necesitan y quieren, si vamos a empezar por ahí, la encrucijada esta, ¿sí? Y lo segundo es con respecto a cómo se hace la consulta y cómo se construye todo el proceso que en la provincia tiene acompañado de cada uno de los pasos. Quiero decir, es un proceso, no es una audiencia, no es una vez, ¿sí? Para ganarnos la confianza de la gente, las primeras veces se hicieron los informes de impacto ambiental de la parte social en asamblea, donde la comunidad le daba la palabra al comunero. ¿Por qué? Porque pasaba eso de que ellos decían, entonces vienen, hablan con uno y después escriben lo que se les da la gana. Era una queja, ¿era verdad? No, no era verdad, pero a lo mejor sí, se sentían excluidos. Entonces la forma de ir solucionando esas cosas que se van dando en el terreno, en el día a día. Yo escucho acá y se me dieron 5 minutos. Discúlpenme, hace 13 años que tengo millones de conversaciones con la gente y horas de horas. Cada asamblea
dura muchísimas horas, ¿sí? Y no solamente que la empresa les explica y que va con gente que está especializada en cada una de las ramas, y uno no puede pensar que la comunidad, que cualquier individuo de comunidad que ahora en estos últimos 10 años está empezando a tener colegios de educación secundaria, puede entender lo que hay en un informe de impacto ambiental que nosotros no entendemos. Ustedes me los dan y yo la parte medioambiental la entiendo porque me gusta, pero voy a lo social, a ver qué puso esa empresa o qué dijo, ¿sí? Y lo demás lo leo porque lo tengo que saber, pero juro que ya a esta altura es tan complicada la química y la planta y la descripción que no lo sabemos, pero sin embargo, hace 13 años que venimos presentando informes de impacto ambiental, no es una sola vez, es cada 2 años, y cada 2 años se le explica a la gente toda la parte medioambiental que ellos desconocían y que ahora tienen conocimiento de eso, porque hay informes de base, pero por supuesto, ¿quién va a leer todo eso si son todos 6 libros de este tamaño, toda la información? Entonces yo creo que cuando hablamos de cómo es que ellos tienen que estar informados, es el proceso de acompañamiento. Estamos nosotros ahí y estamos dispuestos a dar la información que ellos necesiten en el momento que lo requieran, no cuando nosotros desde afuera se nos ocurra, sino que en el momento que ellos están viendo algo. ¿Y cuando preguntan? Cuando ellos son empleados y empiezan a entender el proceso. Entonces esas preguntas ya no son una pregunta cualquiera, son preguntas precisas en la que está su cosmovisión, pero ya también hay algo de la ciencia. Cuando ellos no quieren pelear, ellos dicen, yo no creo en la ciencia. Ah, y ahora todos ustedes ¿a dónde van? ¿Qué le contestan? ¿Qué le contestamos nosotros desde la ciencia? ¿Verdad? Entonces a mí me parece que sí hay que darle participación, es lo que yo busco y los escucho muchísimo, ¿sí? Pero es una cuestión de que no se resuelve en un solo momento. Se hace el informe, además todo eso hasta que llega a minería es una participación con la comunidad que se va varias veces y que incluso la reglamentación de la Secretaría dice que si ellos quieren a otras personas especialistas que no sean la empresa, ellos pueden pedir de la lista de consultores que tiene la provincia para que alguien vaya y les explique. Al principio de todo esto, ¿sí? Acá está Rodolfo Tequi, lo estoy viendo ahí sentado. Él fue una de las personas que le dijo al gobierno de Jujuy, fíjense, miren lo que pasa con esto, fíjense, y hubo un cambio muy importante en toda la organización de la Dirección de Minería en mi provincia. Y empezaron a contratar más profesionales y, por supuesto, estamos en Argentina, entonces estamos a tiro tratando de que las instituciones del gobierno, las instituciones tengan la formación y la capacidad de poder estar, pero esto es de la humanidad. La tecnología va más rápido, ¿sí? Y el Estado tiene que ir detrás de eso. Entonces, hay muchas encrucijadas, me parece, que sí, y que por supuesto capaz que seguimos investigando y hay mejores cosas, pero a mí me parece que en el camino hay que ir haciendo, que se hace. A mí me parece que una cosa muy importante de la minería actual es esto, en las relaciones comunitarias, ¿no? La presencia de un equipo especializado de gente que sabe cómo tratar a la comunidad y que está en forma permanente en el campo, que está siendo un vecino más, que está ayudando, un vecino pudiente, un vecino que tiene una camioneta, una, ¿sí? Pero que le soluciona el problema a mucha gente. Entonces, bueno, ojalá incluso dentro de la empresa entendieran que necesito más, ¿no? Necesito un camión, necesito una máquina, necesito otras cosas. Pero todo detrás de lo que la comunidad quiere, no lo que nosotros desde acá pensamos que ellos pueden necesitar, porque quizás no necesitan nada. Y quizás ni siquiera un laburo como nosotros, sí, tenemos que darle a todo el mundo, después se pelean. Pero hay otros que no quieren, porque son pastores de alta montaña. Y entonces sí hay una parte bastante importante también en la gente joven que salió y que fue al sur a trabajar en minería, que ya conoce el negocio. Entonces vino y se transformó en un proveedor local, vende un servicio a la minera. Y esas personas tienen
signo peso ya, ¿sí? Entonces hay montones de aspectos que hay que considerar. Nosotros, la verdad, yo mirando todo esto me parece que tuvimos suerte, que tuvimos un territorio en el que hemos podido trabajar en manera conjunta, ¿sí? Durante tantos años. Nosotros tenemos 7 comunidades, es casi una locura trabajar con tantas comunidades a la vez, ¿no? Y tienen mayor o menor participación dentro del proyecto. Tenemos 2 que son en las que está el proyecto actualmente, pero tenemos propiedad minera en las otras. Entonces es bastante difícil trabajar como si fuera toda una estructura para atenderlos a todos, cuando ellos, cada uno de esa comunidad, tiene una personalidad totalmente diferente. No son homogéneos, no es la comunidad, cada uno de ellos. Y además les digo una cosa, cambian cada 2 años de autoridad. Y esa autoridad le cambia la personalidad a la comunidad, se los aseguro. Yo entro en una comunidad re feliz, me quieren todos, me ponen su capita de protección cambia el comunero y tengo que pedir permiso para entrar, cuando antes era mi casa. Entonces, es muy complejo todo lo que se vive, es muy complejo y no se trata de un momento. Por supuesto, una audiencia donde vas a tener 54 comunidades tiene que fallar. No, eso no está bien, es una por una. Nosotros, nuestro procedimiento, por lo menos, es una por una y no es una vez, es un proceso largo, porque ellos, por supuesto, no van a entender. ¿Está bien? Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Es justamente el tema que queríamos enfocar un poco, a un interesante de experiencia. ¿Está apagado? No funciona. ¿Aló? ¿Me escucha? Ya, perfecto. Pero es justamente el tema que queríamos proponer para enfocar un poco el debate, es esa cuestión de la representatividad, ¿no? Para decirlo de manera un poco polémica, tal vez, ¿quién habla por la comunidad, ¿no? Que es una cuestión que no es simple, como dijo Doni, por ejemplo, pero también Mónica y otros. Y al mismo tiempo, o sea, no hay una sola voz en una comunidad, al mismo tiempo hay muchas voces que hablan de las comunidades, ¿no? Se ven representadas, digamos, en los medios, en los discursos públicos, etcétera, de manera diferente. Y queríamos, de hecho, empezar tal vez con Melissa. Nos queda media hora más o menos, así que tal vez nos limitamos un poco más el tiempo para que todos puedan al menos hablar una vez más. Y Melissa, nos estamos preguntando, en tu trabajo te interesas por el rol de las comunidades en la transición energética, ¿no? Que es un tema más global, ¿no? Y nos estamos tal vez preguntando, digamos, analizando esos discursos, pero también lo que ves, digamos, trabajando más haciendo trabajo de campo, ¿qué responderías, digamos, a esa pregunta polémica, ¿no? ¿Quién habla por la comunidad? ¿Quién debería hacerlo y cómo? Bueno, no sé si, bueno, ahí se escucha, creo. Bueno, un poco el tema de, vos mencionabas la transición energética como más en general, me parece que, o por lo que nosotros hemos visto acá en Argentina, el hecho de la transición energética no es algo que esté entre las comunidades como discurso. De hecho, la mayoría de las comunidades con las que hablamos no tienen ni siquiera información de a dónde va el litio que se produce en sus territorios, cuánto se saca, cuánto se exporta. Entonces, en tema de transición, me parece que ahí hay como una dualidad, ¿no? De alguna manera, el conocimiento que manejan empresas, gobierno, nosotros como investigadores, el que manejan las comunidades. Después de esto, de quién habla por las comunidades, bueno, yo creo que las comunidades mismas, me parece que, bueno, salvo Ron y creo nadie de los que está acá podemos hablar por las comunidades, y sí acuerdo en que las comunidades no son de ninguna forma actores homogéneos, que cada uno tiene su posición, y por eso nuestra idea o cómo pensamos a las consultas y a las audiencias de alguna manera tienen que ver siempre con la participación más democrática posible, en la que no solo haya un orador por comunidad o en la que no solo se considere una perspectiva, incluso ni siquiera la perspectiva del líder de la comunidad o del comunero tiene que ser la única válida. Creo que eso debería ampliarse mucho. Doni, tal vez, ¿querías complementar? ¿Cómo lo ves, digamos, desde lo interno? En las organizaciones sociales son digamos, muy complejos, ¿no? Internamente hay desacuerdos, etcétera. Tú eres como un experto, se podría hacer para esos procesos. ¿Qué agregarías? Efectivamente, no es un factor homogéneo el pronunciamiento de las comunidades, porque hay bastantes experiencias, ¿no? de representatividad entre lo rural y lo urbano.
podemos hablar en el caso boliviano, ¿no? Que bueno, por bastante tiempo las ciudades capitales se han atribuido la voz de los municipios. Hoy en día las comunidades y las organizaciones sociales han levantado la voz, pero internamente tampoco hay, ¿no? Algo en común, porque yo creo que el tema de territorialidad es determinante, porque las comunidades que están alrededor del salar, algunas practican la minería y saben los beneficios que tiene esta actividad. Hay otras que se dedican a la agricultura, a la ganadería, están conscientes que no van a poder participar, como decían, tal vez no les interesa ser parte de la minería, pero están conscientes que por estar cerca necesitan una retribución, por lo menos, para tener un acceso carretero o mejor comunicación, mejor educación en sus comunidades. En eso sí están conscientes y por eso van a buscar conseguir un acuerdo en común. Y hay una conciencia colectiva, yo creo, de que si no estamos unidos, no vamos a poder de alguna manera hacer esta representación para que llegue lo justo o lo equitativo en cuanto a las rentas o regalías para que se desarrolle la región. Entonces, la representación se va a ir dando de acuerdo a estas consultas y asambleas que se hacen mediante los usos y costumbres de cada organización, y es mediante los dirigentes que se aprueban en asambleas grandes, donde se consulta y se tiene una posición frente a las empresas estatales o frente al propio gobierno. Creo que eso se ha ido considerando durante bastantes años, este tipo de representatividad. Evidentemente las comunidades, algunas pueden estar en contra, pero creo que todos coinciden que necesitamos cambiar ese modelo para poder cambiar la realidad que se vive en los pueblos y de esa manera tener una sola voz y no estar sujetos al centralismo del Estado o de los gobiernos municipales o departamentales. Gracias. ¿Alguien de los demás panelistas quiere reaccionar a este? Ahí, sí. Mira, yo decir que bueno, que las comunidades en este minuto es un fenómeno que se aprecia bastante desde el cómo hablar, o sea, yo trabajo como asesor de comunidades, pero lo que puedo ver es que las comunidades al hablar a veces, o en el último tiempo, han ido adoptando cierta tendencia hacia la atomización, si se quiere. Esto porque posiblemente hoy día en la mañana tuve la suerte de leer un manuscrito que escribieron aquí unos colegas, Mauricio con Manuel y Ingrid Garcés, que se llama El diablo llegó al salar, en referencia al dinero, digamos, y a la minería. Y hay un dicho en Chile que es que el diablo tiene la plata, ¿no? Y si uno pregunta en las comunidades, bueno, ¿por qué tantas divisiones? Por la plata. Y entonces creo que ahí hay un tema que contrasta por otro lado con un uso compartido de los espacios, quizás eso es algo que podía agregar a la idea de la territorialidad que había mencionado antes, que también es históricamente tradicional, pero que hoy día se ve en cierto modo puesto en jaque por esta situación que no la sé explicar totalmente, pero de qué manera el dinero es el que genera estas posibles divisiones. Existe una forma de habitar el espacio que también, en un libro que se llama Los pueblos del Chañar y el Algarrobo, que trata justamente de la ocupación atacameña del salar y del territorio, habla de la interdigitación, de familias, de relaciones entre los grupos humanos y de espacios compartidos. En la misma idea esta de los archipiélagos verticales también está la idea del mismo John Murray, que era el historiador que propuso esto, la idea de que el territorio andino había que pintarlo con múltiples pinceles, es decir, no son fronteras estancas, sino que lugares que se superponen y los grupos están mucho más interrelacionados que lo que se está viendo hoy en día. En cambio, hoy se ha ido produciendo una suerte de atomización donde cada quien quiere tener su propia comunidad, su propio grupo, su propia escisión para poder dialogar directamente con la minera. Eso es lo que podría interpretar, digamos,
de este fenómeno y es más, hay comunidades que hoy día, o sea, las comunidades en general están hoy día marcando su territorio, delimitándolo y poniendo fronteras entre ellas, cosa que en realidad no debería, en teoría, funcionar desde la óptica de la territorialidad tradicional, porque esas fronteras son mucho más permeables. Y más aún, en esos espacios, esos intersticios, esos puntos fronterizos, hay grupos que están diciendo, no, perdón, aquí nuestra comunidad está en este punto de intermedio. Entonces también ahí está generándose toda una conflictividad interna, que a propósito de la suerte de haber leído el artículo, la detectaron muy bien aquí los compañeros. Sería una especie de dilema, ¿no? Que, digamos, los ingresos permiten vivir en estos espacios, pero también cambian, digamos, el escenario social, digamos, en las comunidades. Sí, sí. No sé si los demás. Creo. Sí, tal vez solamente rescatar de lo que se ha mencionado la idea de la territorialidad como un fenómeno complejo, múltiple, ¿no? Temporal y espacial. Y a la vez esto de las visiones, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está en juego cuando hablamos de litio y transición energética, ¿no? Porque noten ustedes que estamos hablando de una multiplicidad de actores, pero también distintos intereses que están en pugna, ¿no? Por un lado hay un interés que es muy legítimo, ¿no? De la globalidad, de progresar o generar un cambio paradigmático tecnoeconómico, como le llamemos, que es global, es un interés global. Pero por otro lado el interés también de las poblaciones en distintas esferas, ¿no? Por un lado beneficiarse tal vez de esta oportunidad de distintas maneras, podemos hablar de beneficios monetarios y no monetarios en términos generales, pero también la de sostener su vida como tal, ¿no? El derecho a vivir, el de estar, el de convivir, el de digamos, heredar un estilo de vida y de desarrollo propio, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con el que plantean los gobiernos, ¿no? Los locales, los nacionales, ni las empresas, ni los capitales transnacionales, ni locales, ¿no? Tienen su propia dinámica, ¿no? Historia. Entonces ahí como que el desafío de sustentabilidad tiene que ver en cómo generar un espacio en que puedan convivir también esas visiones, que idealmente no se someta una a la otra, ¿no? Y que se pueda de alguna manera generar las condiciones para que todos tengan derecho a progresar, a vivir y a desarrollarse. Claro, eso es complejo porque en realidad el mundo funciona con relaciones de poder, ¿no? Es decir, hay asimetrías de información, de poder económico implícitas, entonces ahí está el desafío de cómo generar ese espacio de convivencia en esas condiciones asimétricas, ¿no? Entonces yo diría que vamos por ahí. Miguel y Mónica, ¿cómo ustedes? ¿Cree? Sí, como ustedes organizando, digamos, y participando en esas consultas, ¿cómo ven, digamos, tal vez esa diversidad de visiones, etcétera? Contesta. No, justamente, esa diversidad se ve todos los días y se ve siempre. Por ejemplo, Mónica lo planteaba bien, cada 2 años cambian las autoridades y cambian los actores y cuesta mucho llegar a todo. Por eso yo lo planteo siempre. Mira, nosotros mismos lo estamos discutiendo ahora, varias veces surgió el ping-pong, litio estratégico, litio crítico, y yo te puedo decir, lean el informe de Sesquemar. Litio es un mineral que tiene importancia económica, o sea, un mineral que tiene importancia para el desarrollo económico. La provincia de Jujuy está declarado como los recursos naturales importantes para el desarrollo económico de la provincia. El suelo, el INCA lo declaró el suelo como un recurso natural importante para el desarrollo económico. Porque entendemos que tenemos la suerte, siempre digo, la Pachamama nos dio el litio, tenemos la suerte de tenerlo, tenemos la suerte de tener la provincia de Jujuy, el litio, plata, plomo, zinc, que son 4 minerales que están necesitando para la transición energética. Ahora, yo siempre planteo de vuelta la lamparita, me gustó el ejemplo ese, vamos más arriba. Estamos todos preocupados por el cambio climático y por cuidar nuestro planeta. Dentro de ese cuidado del cambio climático, hoy nos reúne el litio porque estamos abocados a ver cómo gestionamos bien ese recurso, en donde tenemos comunidades en el territorio que no son las mismas las comunidades de Argentina, Bolivia y Chile, mismo dentro de Argentina, mismo si uno comienza a comparar con otros lugares. Tienen diferentes dinámicas, diferentes formas de trabajar. Hay comunidades que funcionan muy bien, como lo plantea recién Tomás, con toda esa parte, y hay comunidades que han perdido toda esa tradición. Para mí la gente del campo es muy buena en su relación con la naturaleza, totalmente diferente a nosotros citarinos, cómo se interrelaciona. Ahora, las comunidades en las consultas, siempre el desafío es el empleo, el desarrollo, siempre es el desafío, por eso lo planteo de vuelta, es una necesidad de un Estado presente provincial
que acomode, que organice, que escuche todas las voces. Cuando yo planteé esos números, hoy en día en litio, en trabajo directo, cuando ya dejen de construir, van a ser unos 1.200 puestos de trabajo, de comunidades van a ser unas 400 personas, hay 30 contratistas que son de la zona de Susque. El año pasado habían facturado cerca de 800 millones de pesos. Cuando uno habla en materia de renta minera, la verdadera renta minera no son las regalías, la verdadera renta son empleo y proveedores. Ahora, si Susque, no me acuerdo exactamente en este momento el INDEC lo que dio, si el departamento de Susque tiene 45.000 personas y solamente 400 trabajando en litio, obviamente que tengo un montón de personas que van a tener otra voluntad de trabajo, y si son gente de comunidades, y bueno, hay que darle su espacio para ver cómo se quieren desarrollar, pero tiene que ser un Estado presente, el que favorezca el diálogo entre todos los actores, todas las actividades productivas, las empresas, bienvenido sea, porque tienen un aporte económico diferente, pero no son las que tienen que liderar el proceso, sino a partir de un Estado presente, en diálogo con las comunidades, ver la mejor forma de desarrollo. Gracias. Hay Melissa y Mónica que querían decir algo. No sé quién quiere primero. Sí, dos cosas. Una cosa con respecto a la organización y a quién habla por la comunidad. Ellos están organizados, ¿sí? Las comunidades de Jujuy son consideradas como alta cultura, ¿sí? En todo el territorio nuestro, la alta cultura estaba en el noroeste y los demás eran cazadores y recolectores, ¿sí? Hoy podemos ver a esa gente que ha seguido viviendo en ese estadio hasta el presente de una forma extraña para nosotros, pero para ellos no lo es. Entonces no tenemos que llevar lo que nosotros pensamos a lo que ellos hacen. Y el Estado de alguna manera hace unos 20 años será, quizá un poco más, 30 quizás, los obligó a que ellos mismos se pusieran el nombre de comunidad aborigen para que estuvieran registrados, ¿sí? Y algunos no quisieran, algunos decían, no, ¿por qué yo me voy a poner el apelativo de aborigen si es despectivo en este momento? Y después lo fueron cambiando con políticas de Estado, ¿sí? Ellos no estaban acostumbrados a funcionar de la manera que ahora nosotros estamos obligándolos. Y tenemos que hacer, el Estado hace que ellos sean una ONG o una entidad que tiene una comisión y que tiene que tener sus balances, y es muy difícil la transferencia de dinero para que ellos entiendan todos esos trámites de exención y de cosas. Les está haciendo difícil recibir plata, ¿sí? Entonces hay que acompañar todo un proceso a la par para que ellos se bancaricen, para que sea importante, porque a ellos les gusta recibir, pero todos estos líos de ir a la ciudad y de ir cambiando, además, imagínense, cambia todo cada 2 años, hay que volver a hacer todo el trámite en el banco. Eso por un lado. Por otro lado, no es cuestión tampoco de entregar, ellos no saben qué hacer con la plata. Discúlpenme, pero esa es la verdad. Ellos tienen un proceso diferente de nosotros. Entonces hay que ir detrás de ellos empujando. Por mucha plata que tengamos para darle, hay que ir detrás de lo que ellos quieren, ¿no? Y ahí me parece que sí está la voz de la gente, y cómo los escuchamos a través, ellos tienen unas comisiones internas donde se dividen el trabajo, donde deciden qué van a decir y por dónde van a ir. Además tienen una organización de 10 comunidades, también que el Estado la impuso de alguna manera, pero que ellos la utilizan en el momento que ellos sienten que tienen alguna presión o alguna cosa, hacen las reuniones, ¿no? Me parece que está garantizada su participación si uno los lleva a ese proceso, que no se piense que es una sola vez y que vos vas a tirar un informe de impacto ambiental y te vas. No, porque hay una convivencia a través de los años, de la misma vida que tiene el proyecto también, que ellos la comparten. A nosotros nos ha pasado que un gobierno nos ha frenado y la comunidad ha ido con nosotros a pedir que nos dejen continuar, y es lo último. Gracias, Mónica. Hay Melissa que quería decir algo, y después a Marina del público, si hay después otras personas del público. A Mariana. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario, voy a intentar ser breve, sobre lo que comentaba Manuel de estos temas de asimetrías, poder, de distintos recursos, y me parece que, bueno, en este panel quedó un poco claro eso. La intervención anterior, Mónica comentaba que
como parte de política de la empresa, la idea es llegar a las comunidades, ganarse la confianza de la gente, y nosotros justamente lo que mostramos en este trabajo es que ir a las comunidades y ganarse la confianza de la gente no es un proceso de consulta. No tiene nada que ver con una consulta previa, libre e informada. No quiere decir que no esté la voluntad de la empresa de poder efectivamente trabajar con las comunidades, pero son dos cosas distintas y que deberían ir en paralelo. Y bueno, la consulta previa, libre e informada debería estar garantizada por el Estado. Y un poco esto que vos mencionabas de esta idea de tuvimos suerte, de que pudieron trabajar con las comunidades, yo creo que también un poco de suerte hay, porque para los ojos de los que no somos empresa ni Estado, eso no es un proceso completamente transparente y desestima muchos protocolos internacionales de consulta e incluso leyes nacionales que tienen que ver con la consulta previa, libre e informada. Y bueno, yo particularmente, y ya hablando quizás a tono personal, yo creo y soy optimista de que nuestras instituciones estatales todavía pueden llevar a cabo o adelante todos estos procesos, y por eso, bueno, celebro que haya gente tan diversa en el panel, funcionarios públicos, que yo presentaba acá el caso de Catamarca. Esto que pasó en Catamarca no debería volver a pasar en ninguna otra provincia argentina. Entonces me parece que hay que comenzar a aprender de lo que se está haciendo mal y lo que está funcionando de vinculación de las empresas con las comunidades, que siga funcionando, pero que no se pase a eso como una consulta, porque bueno, en los hechos no lo es. Y que las comunidades participen de alguna manera y se vinculen con Estado y con empresas, no significa necesariamente que sean partícipes de la decisión de si hay minería de litio o no, de cómo se realiza esa minería de litio, cuánto litio se extrae, esto que yo mencionaba, de que las comunidades no saben, en muchos casos, para qué se usa el litio, dónde va. Eso me parece que es fundamental, porque si no se informa todo ese proceso, bueno, es muy difícil que esa participación realmente implique una decisión y que implique que su voz sea reconocida. Así que eso nomás quería aclarar. Gracias, Melissa. Tenemos 3 preguntas del público. Marina, primero, por favor, un poco breve, si pueden. Después, Hola, hola. y después el que no conozca el nombre, señor. Hola, no sé si... Acá está. Bueno, no sé si... Se apaga. Dale. Bueno, muchas gracias por todas las presentaciones, muy interesantes y diversas. Más que una pregunta, quiero comentar un poco cierta incomodidad que he sentido en algunas de las presentaciones. Creo que Melissa recién nombró algunos elementos. Creo que se señala constante. Ante todo, quiero decir que ya a esta altura del partido es muy incómodo hablar en nombre de una otra. Entonces voy a hablar a título personal, pero se señala insistentemente que las comunidades son heterogéneas, que cambian de discurso, que cambian sus representaciones, y entonces es difícil negociar con ese otro. Pero la verdad es que los cargos públicos y a veces los privados en menor medida también cambian, ¿no? Cada 2 o 3 meses. Entonces, si yo fuese comunidad diría, pero si hablé con alguien el mes pasado, ¿cómo es posible que? ¿No? Y entonces, en ese sentido, creo que hay que tratar como de reducir un poco esas brechas de diferencias de poder. Creería que el único actor en general que suele tener una voz unívoca, homogénea y concordante es la empresa, ¿no? Entonces, el capital tiene una voz unívoca, pero el resto de los actores, incluidos nosotros como académicas y académicos, por suerte también solemos convivir con la divergencia, la heterogeneidad y las diferencias. Y volviendo a lo de la consulta previa, lo mismo, en algún minuto Mónica dijo, se les explica o participan de algo en lo que yo busco, o no entienden. Se dijo varias veces que no entienden los informes de impacto ambiental. Yo tampoco los entiendo, no, creo que también se le atribuye a las comunidades una capacidad o incapacidad, que creería que el 80% de las personas acá sentadas tampoco entenderíamos tan fácil ni tan rápido un informe de impacto ambiental. Entonces creo que la consulta previa precisamente rompe un poco la noción de inevitabilidad, que eso al fin y al cabo es, creo que parte del asunto. Se llega a la comunidad cuando ya se está por desarrollar, pero todos sabemos que por desarrollar quiere decir
que está en la puerta el inicio del desarrollo de ese proyecto. Entonces hay algo de esa inevitabilidad del desarrollo de la minería en este caso, que echa por la borda la noción de consulta previa. En el caso de Chile creo que existe ahora la posibilidad quizá de incorporar, creo que Mariana hacía la pregunta a Gonzalo, incorporar esa pregunta previa realmente de manera previa, en una instancia anterior a llegar a ejecutar el proyecto y simplemente tratar de completar el checklist que forma parte de las empresas, de la agenda de las empresas y muchas veces los gobiernos locales. Perdón de nuevo, después me voy a quedar callada. Que esta parte de las comunidades también me interesa mucho. Quiero tocar dos temas cortos. Primero, la desconfianza. Bueno, yo tengo que hablar desde la verdad de mi experiencia. No soy dueña de ninguna verdad. La verdad es que, yo me fui a trabajar unos años a San Pedro de Atacama como hidrogeóloga. Entonces, primero el tema de la transparencia, que tienes razón. O sea, en el fondo, igual cuando las empresas transparentan las partes técnicas a la comunidad, no basta con que el técnico se pare ahí. O sea, yo he tratado de trabajar alto en el tema de difusión y bajar el conocimiento, tener la capacidad de poder transmitir un conocimiento técnico, es muy difícil. Entonces, por otra parte, uno dice, bueno, la comunidad podría contar con sus propios asesores. Y a mí me pasó que fui a vivir a San Pedro de Atacama un tiempo y de forma muy desinteresada empecé a intentar buscar trabajo con las comunidades y la verdad es que el nivel de desconfianza es superior. Me inventaron que yo era infiltrada de SQM, me inventaron que yo me iba a robar el agua al pueblo. A lo mejor no, yo no tengo habilidades sociales, no soy socióloga, no soy psicóloga, pero como técnico y querer realmente poder apoyar a las comunidades nunca había recibido tanto rechazo y tanta mala onda. Entonces, y hasta el día de hoy. Entonces, sí, mi pregunta un poco, Marcelo, ¿cierto? ¿Sí? Tomás, perdón. Es como entender un poco cómo uno se puede como ganar esa confianza, porque yo estuve viviendo ahí 5 años, entonces tampoco es como que no, tú tienes que estar acá o qué sé yo. Es muy difícil. ¿Por qué anda acá? ¿Por qué anda una hidrogeóloga acá? O sea, es muy difícil. Eso por un lado, y por el otro lado, que era lo que quería hablar, de las soluciones. Porque no sé si cabe acá el tema, pero se habla mucho del diálogo, se habla mucho del diálogo. Yo como buena ingeniera creo que hay que ir a las cosas más concretas. Entonces, ¿en qué sentido? No sé, pues se me ocurre como... Y esto para ayudar en el tema que cambian los dirigentes, cambian los grupos sociales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer cosas que trasciendan? Yo siempre he pensado en las cosas concretas. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo estoy en pareja, bueno, pueden haber planes, oye, hagamos esto, hagamos lo otro, pero al final, cuando trasciende, cuando te piden matrimonio o tengamos familia, cosas concretas, porque esas cosas permanecen en el tiempo. Yo creo que finalmente, en todo esto de tantas diferencias de posturas, de que cambian los dirigentes y todo, el diálogo sirve de todas maneras, pero creo que tenemos que estar más enfocados en el fondo, en buscar acciones concretas. Entonces, eso quería comentar, pero de verdad que me gustaría mucho que si me pudieras responder, ¿cómo crees tú que pueden ser los mecanismos para ganarse la confianza de la comunidad cuando uno como técnico quiere asesorar? Tal vez pasamos el micrófono para una tercera pregunta y después volvemos al panel. Buenos días a todos y todas. Mi pregunta son 3. Una para Melissa. La primera es, en tu ponencia vos hablás de ciertas irregularidades en estos procesos de participación. La pregunta es, ¿esas irregularidades son específicas de por no cumplimiento de la normativa respecto a las audiencias públicas o son irregularidades que en tu opinión técnica encontrás que la normativa no alcanza y yo qué sé, bla? Para los compañeros de Bolivia, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue la relación de las comunidades y de la presencia estatal durante la extracción del litio? Estamos hablando, por supuesto, posterior al golpe de Estado y durante el gobierno de facto de que estuvieron en Bolivia. Digo, por esta cuestión geopolítica de intereses del litio en la región. Mi pregunta tercera para Miguel, para el funcionario, es... Me gustaría saber si la provincia de Jujuy en su reforma constitucional están incluyendo el tema de la extracción del litio o del litio en general, y si es así, ¿de qué manera? ¿Sí? ¿Se entendió? Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Les quería invitar entonces para tal vez una ronda final. Queríamos tal vez volver un poco a los inicios, diciendo que, claro, ustedes, todos los
panelistas representan de alguna manera la empresa, el Estado, ¿no? El funcionario, la comunidad tal vez o no, no sé. Pero también son personas, expertos en sus ámbitos prácticos, todos ustedes. Entonces, tal vez para una ronda final pueden responder a las preguntas, pero también es interesante saber un poco de su propia experiencia, ¿no? Cómo está pensando la cosa, solo para recordarnos. No sé quién quiere empezar, si no pasamos, tenemos como 2 minutos cada uno. A lo máximo. Gracias. Ay, como persona, la verdad que sí, es una encrucijada, me parece, las miradas de todos. A veces uno está muy metido dentro de lo que uno tiene que hacer todos los días, y la verdad que ver un montón de otras cosas, sí, me conmueve, me toca. Ahora, yo haber dicho que me gano la confianza en ese sentido que esta señorita lo dijo, me tocó tan en el fondo de mi alma. Yo hago mi trabajo por pasión, amo lo que hago y tengo un respeto enorme por las comunidades. Así que bueno, sí, también me gano la confianza de ellos con ese amor que siento. Es todo lo que tengo para decir. ¿Yo sigo? Bueno, así vamos en orden. Bueno, voy directo a la pregunta, y yo creo que Doni también va a responder esa parte, pero básicamente nosotros hemos percibido de que el tema es el modelo de trabajo, básicamente en relación al litio, ¿no? En Bolivia. Tenemos una empresa estatal ya que se ha iniciado en el 2008, ha hecho un proceso de construcción en distintos campos, recursos humanos, infraestructura, inversión, etcétera. Ahí aparece un modelo, digamos, de gerencia del proyecto basado en piscinas de evaporación y en una fase piloto e industrial. Bueno, básicamente es eso, ¿no? El otro es, generas en el 2017 una empresa pública propiamente, porque ese primer proceso estaba comandado por la Comibol, que es una empresa, claro, un consorcio, pero es público minero, pero no había una empresa propiamente del litio todavía. El 2017 empieza la empresa y cambia hacia el Ministerio de Energías la cabeza y se genera otro modelo, digamos, un poco diferente, que es el de la empresa mixta, ¿no? Entonces, ahí empieza, digamos, la controversia de que si los actores subnacionales cómo ven la empresa mixta y la posibilidad de generar una inversión extranjera. Entonces, lo que tiene que ver aquí, queremos que discutir, y ahí concluyo, es el rol del Estado finalmente en el triángulo, ¿no? ¿Hasta qué punto el Estado realmente tiene las capacidades para llevar adelante un proceso de esta naturaleza o requiere ayuda transnacional? ¿Y cuánto de ello es aceptado, ¿no? por digamos, la sociedad en su conjunto con esta diversidad de la que hemos hablado, ¿no? Entonces ahí está un poco el trasfondo de lo que se discute detrás de lo que viene después en el conflicto y lo que viene después del conflicto, ¿no? Y bueno, sobre el litio, bueno, enamorado del litio hace mucho tiempo ya y muy feliz de estar acá. No sé qué puedo decir a nivel personal, solo eso, ¿no? Amo Uyuni, bueno, me gustan los salares, los flamencos. Creo que es suficiente. Sí. Respondiendo a la pregunta rápido, la Constitución no se mete en nada en lo que es el tema de minería de litio. Sí estamos con lo que les comenté en la página mineriajujuy.gov.ar, estamos modificando la ley general, digamos, el decreto que reglamenta la ley general de ambiente en la provincia para la autoridad minera. Estamos haciendo una consulta pública, venimos trabajando con eso hace 2 años con un proyecto del BID, que bueno, tiene un montón de aspectos, entre ellos, por ejemplo, sabíamos que teníamos que mejorar la línea de base ambiental, entonces estamos trabajando en esa legislación para poner más información de acceso al público. Ahora, para cerrar, fíjense cómo todos los temas se van tocando, la parte ambiental, la parte social, la parte de la renta, al final todo es información. La mejor forma de proteger a las comunidades, a la gente, a la empresa, al gobierno y al que sea que esté, es información. O sea, cuando uno va a la facultad sabe que aprobó porque después va a pedir analítico y lo tiene, si no, no existe. Si no, no existís. En minería son los expedientes. Hubo una estafa hace poquito en Generación Zoe que estafó un montón de argentinos diciendo que tenía una mina de oro porque la gente no sabía que hacía falta un expediente para tener una mina y para hacer impacto ambiental y para hacer un monitoreo. Tenemos esa obligación de transmitirlo. Para mí la obligación primaria es del Estado, es de la provincia de Jujuy, creemos en eso, son un gobierno federal, entonces es obligación de cada provincia, el gobierno nacional tiene sus propias obligaciones, pero hay ejemplos de Chile, Bolivia, Perú, otros países que tienen otro tipo de gobierno
en donde, digamos, también para mí es complicado, digamos, desde una localidad, administrar toda una cordillera enorme. Cerrando un poquito más todavía, creo en el tema de los datos. Yo lo que pido siempre a los investigadores es así como nosotros a las empresas. Le pedimos, y nosotros estamos publicando los catastros, estamos publicando los impactos ambientales, los expedientes, necesitamos los datos sociales, necesitamos saber quiénes son las comunidades, dónde están radicadas, cuántos son. Un ejemplo que yo siempre pongo también cuando uno habla con alguien de comunidades, que te dice que es agrícola ganadero, y uno le ve la mano, y la mano no tocó una pala hace 20 años. Hay temas, yo vengo también de familia, voy a hablar a nivel personal, mi familia es española, son agrícolas, estuvieron en San Rafael, Mendoza. A nivel personal, trabajé en CONICET, tengo un doctorado en volcanismo, estoy dando clases en la universidad, trabajé en empresa privada, gerente de Perú, por eso conozco mucho las comunidades de Perú. Soy funcionario desde diciembre de 2015 y entiendo que la única forma de que esto funcione es fortalecer las instituciones y generar datos confiables para todo tipo de análisis, tanto los ambientales como los sociales, que es una escasez abrumadora que hay, para poder gestionar bien a las comunidades y llevarles bien todo el beneficio, o no. Porque por ahí es así, hay 200 pastores que no van a querer ser nunca, y está perfecto no ser nunca, porque bienvenido a eso, pero hay que tenerlo bien identificado y tenemos que hacer todas las acciones para protegerlo, y la única forma es con información. En la provincia se está avanzando de eso y nos falta mucho, no somos perfectos, somos perfectibles, pero entiendo que esta mesa de diálogo que se ha generado acá está buenísimo porque nos han juntado actores que usualmente no dialogamos. Es voluntad de diálogo, estamos todos de acuerdo que todos queremos que a las comunidades les vaya bien, que a Argentina les vaya bien, que haya más trabajo y usemos los recursos naturales. Con eso en común, construyamos algo en consenso, por supuesto con Bolivia y Chile, que son dos países hermanos. Dale. Ya, respondiendo a la pregunta de la compañera aquí, la verdad es muy difícil de responder porque yo en particular y a propósito de la experiencia personal, llegué prácticamente sin querer a trabajar con comunidades, pero realmente esto empezó hace 30 años y no ha dejado de ser así, y es más, nunca he estado trabajando por ejemplo, para una empresa minera directamente. Ahora, no hay que sí desconocer que esto también forma parte de toda una industria y que esto es un tema que yo creo que se da para entrar a conversarlo también dentro de estos días, digamos, de que la asesoría de las comunidades no deja de estar inserta también dentro del desarrollo de lo que es la minería en los territorios, y de que también responde a intereses a veces muy complejos, superpuestos, y ahí también una dimensión ética fundamental y a veces paradojas que se enfrenta uno frente, por ejemplo, a sostener ciertos relatos que sean de interés de la comunidad, por ejemplo, como puede pasarle cualquier consultor también que trabaja para una empresa minera, por ejemplo, que también podría omitirse información en sus resultados porque podría afectar el interés de su mandante. Lo que puedo decir sobre esto sí es que, por ejemplo, me ha tocado con un colega que trabaja, él es consultor de empresas mineras. Hemos querido, porque además somos amigos, hemos querido varias veces trabajar juntos en proyectos, pero de repente me llama una comunidad para hacer un trabajo y no puedo trabajar con él porque no, mira, si saben que trabajaste con ellos va a ser un problema, pese a que sería también un aporte porque tiene mucha información desde haber visto las cosas del otro lado. De la misma manera yo también me he inhibido, a pesar de que en realidad tampoco me han llovido muchas invitaciones desde las mineras, pero digo, entiendo que a ojos de las comunidades es muy importante eso, o trabajas de un lado o trabajas del otro, pese a que francamente también a mí me parece que los aportes no necesariamente se deben, no se deben renegar de los aportes de profesionales que pueden trabajar para las empresas mineras y que pueden estarlo haciendo muy a conciencia. Como, no sé, no sabría, digamos, pienso que ese es como y bueno, hay una historia de desconfianzas que explicaría en parte todo esto, y también hay una mercantilización de las relaciones entre las mismas comunidades y los consultores. Muchas veces el consultor, el asesor, puede perder hasta cierto modo su calidad humana, es simplemente un asesor más, que no me importa tu sensibilidad. He pensado incluso alguna vez con una amiga que queríamos escribir un libro, quizás lo escriba el día que me jubile,
sobre todas las desventuras de los consultores de comunidades, digamos, y todas las frustraciones a las que se han visto expuestos, a veces desprecios, habiendo querido hacer trabajo de buena fe. Pero también hay que entender, por supuesto, esto no se trata de un lamento, sino solamente entender que hay detrás de todo esto una historia de desconfianza detrás. Gracias. Con relación a la pregunta, creo que el Estado boliviano aprendió la lección de lo importante que es coordinar y estar en contacto con la región, con las comunidades. La crisis del 2019 fue en parte, ¿no?, por la molestia de la conformación de esta empresa mixta entre la empresa estatal y una empresa alemana, ¿no? Recuerdo muy bien que nos convocaron el Estado, el mismo presidente, para ir a la sede de gobierno, para impulsarnos que apoyemos el proyecto estatal, inclusive nos animó para que podamos conformar la autonomía regional y hacer frente a la posición central de la ciudad de Potosí. Sin duda eso ya era una medida, digamos, ¿no?, extemporánea, no tuvo resultados que se esperaban, pasó lo que pasó. Durante el gobierno de Áñez, un silencio absoluto, ¿no? Pero creo que ha cambiado la visión del gobierno, porque si vemos, el gobierno de Evo Morales tenía una visión más nacionalista, más estatista, se produce carbonato e hidróxido de litio 100% nacional. Con el actual gobierno de Luis Arce, abre las puertas para la extracción directa de litio, ¿no?, para la conformación de sociedades con empresas extranjeras, cosa que todavía no está normado y que para aplicarse necesita un cambio en la legislación vigente. Entonces es por eso que ahora, para no tropezar nuevamente, es que recurre a las organizaciones sociales, a las comunidades, para conformar, ¿no?, y tener al tanto de la nueva política para la extracción directa de litio. Y creo que por eso ahora es un desafío para nosotros poder ser partícipes, de poder participar en la regulación sectorial del litio, porque no está definido nada aún, y creemos que es un paso importante para realmente nosotros sentir los beneficios de la explotación del litio. Vemos que con eso sí van a estar las reglas claras y vamos a tener de alguna manera ese cambio ¿no?, que hemos estado esperando en las comunidades alrededor del salar. Y creo que también nosotros, en vez de rechazar a los asesores, yo creo que los recibiríamos, ¿no? Preguntaba que cómo ganarse la confianza de las comunidades. En el caso boliviano, creo que más bien nosotros estamos susceptibles porque todo es el Estado, no hay otra empresa. Entonces hay esa susceptibilidad que el Estado no sea tan transparente por los objetivos institucionales, políticos que tiene a favor de toda Bolivia. Por eso es que a nosotros nos vendría bien esa ayuda y sentimos esa ausencia de repente de la parte de la academia o de la sociedad civil, de que haya una entidad que pueda de alguna manera asesorar o guiar cómo debería de ser todo este proceso de industrialización para ver el tema de lo que va a ser el impacto ambiental. Por nuestra parte, como comunidades, no tenemos más que los informes oficiales que nos da el gobierno y es la posición del gobierno contra la posición de las comunidades. Entonces sería de mucha ayuda tener quizás un hidrogeólogo que venga y nos diga la realidad que va a pasar en el futuro a nuestras comunidades por la explotación de agua subterránea que se hace, que actualmente es la misma fuente de agua que utilizamos nosotros para sobrevivir y que utiliza la empresa del Estado para la explotación del litio. Bueno, y yo para cerrar, sobre la pregunta acerca de la normativa de consulta previa, libre e informada, creo que en parte hay un desconocimiento quizás de cuáles son todos los protocolos y tratados que establecen la consulta, pero también hay un problema de que no hay normativa específica, directa, protocolos que digan cómo consultar, a quién, y eso se ha de alguna manera decidido de forma unidireccional. No hay un protocolo que diga hay que consultar así a esta comunidad, porque por cercanía o por lo que sea. Y bueno, creo que en eso hay que avanzar, en armar esos protocolos y en que también se reconozcan, hay propuestas de protocolos elaborados por comunidades
y bueno, esto que mencionaba creo que al principio Doni, que se respeten usos y costumbres comunitarios y también sus canales de comunicación y de discusión. Y bueno, para cerrar, nada, agradecerles a los moderadores por este panel. Creo que fue muy importante y que es súper importante, al menos para mí que vengo quizás más de la parte académica, poder discutir con otros actores, porque si no siempre estamos un poco encerrados en lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros vemos, y no sé, nuestra perspectiva siempre es que se puedan informar políticas públicas y la toma de decisiones, así que bueno, gracias por el espacio. Bueno, gracias Melissa y gracias a todos y a todas, el panel, el público, por quedarse hasta ahora, que ya nos está corriendo el almuerzo. Creo que el debate fue por demás interesante y la conversación no está para nada cerrada. Y bueno, los invitamos a que sigan participando en el panel que viene a las 15:30, ¿verdad? A las 3:30, y ahora va a haber un almuerzo. Y bueno, gracias a todos y a todas.